¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este segmento en mi canal de YouTube de Hablando de Más, donde yo, Luis Pedro Páez, hablo de más. Y hoy, de lo que quiero hablar de más, es de la primera dinastía de la NFL en la era del Super Bowl. Sí, estoy hablando de la cortina de acero de los acereros de Pittsburgh. A ver, para comenzar a hablar de la cortina de acero, de la dinastía de la cortina de acero, primero tenemos que definir qué es una dinastía. Una dinastía es un equipo que dominó la liga durante un periodo específico de tiempo. Y por dominar la liga me refiero a ganar campeonatos. Así es como se logra plasmar el éxito en la NFL. Tú puedes tener una buena temporada, o sea, una temporada ganadora, llegar a playoffs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el éxito se define si ganaste un Super Bowl o cuántos Super Bowl ganaste. Si no, pregúntenle a Jim Kelly. A ver, por ejemplo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, entre las temporadas del 2001 al 2004, este equipo ganó 3 Super Bowls en esas 4 temporadas. Dinastía. Otro ejemplo, los Colts. En el 2006 le ganaron el Super Bowl a los Bears. En las siguientes 4 temporadas regresaron a playoff. Incluso jugaron un Super Bowl más en el 2009 contra los Saints, pero no lo alcanzaron a ganar. Llegaron 4 veces a playoff, no pudieron volver a ganar el Super Bowl, entonces ese no es una dinastía. Y ahora que ya sabemos qué es una dinastía, pueden proceder a suscribirse. Entonces, la cortina de acero y los acereros de Pittsburgh. Esta franquicia comenzó a ser ganadora a partir de la llegada de Chuck Noll. Porque seamos claros, antes de Chuck Noll, este equipo era bastante mediocre. Entre 1950 y 1969 tuvo solamente 4 temporadas ganadoras. Imaginen eso, 4 temporadas ganadoras en 19 años. Y Chuck Noll llegaría a cambiar eso. El histórico entrenador de los Steelers estuvo bajo la tutela de buenos entrenadores durante toda su carrera. Cuando fue jugador, lo entrenó Paul Brown. Cuando se retiró y se dedicó al coacheo, lo contrató Sid Gillman. Y más adelante, Don Shula lo llevaría a los Baltimore Colts para ser el coordinador defensivo del equipo. E incluso Don Shula le dijo a Art Rooney, el dueño de los Pittsburgh Steelers, que entrevistara a Chuck Noll como un posible candidato para ser el entrenador en jefe de los acereros. Y así fue como ocurrió. Lo terminaron contratando más tarde en ese año. Aunque el impacto de Chuck Noll en los Steelers no se vio de forma inmediata en los resultados del equipo, las primeras 3 temporadas de Chuck Noll con el equipo de los acereros fueron temporadas perdedoras. En esos primeros 3 años de Chuck Noll como entrenador solo alcanzaron a ganar 12 partidos. Pero la razón por la que los acereros dieron ese paso adelante con Noll como entrenador fueron por las buenas selecciones de draft que tuvo Chuck Noll. Y por buenas selecciones de draft no me refiero solo a buenos jugadores, me refiero a salones de la fama. En 1969 draftearon a Mean Joe Green. En 1970 al esquinero Mel Blount y al quarterback Terry Bradshaw. Terry Bradshaw, que tiene una historia muy curiosa. Terry Bradshaw fue egresado de Louisiana Tech y cuando estaba en esa universidad en sus primeros años, antes de convertirse en la gran leyenda como mariscal de campo en la NFL, él era el backup de Phil Robertson. Phil Robertson era una persona que estaba muy apasionada por la cacería de patos y eventualmente terminó dejando el fútbol americano para dedicarse a cazar patos. Más adelante, Phil Robertson se convertiría en el protagonista de Duck Dynasty. Pero sigamos, en 1971 draftearon a Jack Ham y en 1972 a Franco Harris. Pero aparte de esto, no solo fueron estos buenos salones de la fama que terminaron drafteando en estos años, sino que también habían buenos jugadores que quizás no fueron salón de la fama, pero sí fueron muy buenos. Dwight White, L.C. Greenwood, Ernie Holmes, todos ellos fueron drafteados en estos años, entre el 69 al 72. De hecho, el nombre, el apodo de la cortina de acero hacía mención a los 4 frontales de esa defensa, que eran Mean Joe Green, Dwight White, Ernie Holmes y L.C. Greenwood. Para 1972 el equipo logró ganar 11 partidos en la temporada regular y se metieron a la postemporada por primera vez en la historia de la franquicia durante la era del Super Bowl. Incluso en esa temporada ganaron su primer partido de playoff contra los Raiders en un juego que se conoce como la Inmaculada Recepción. Aunque en el 72 no ganaron el Super Bowl, en 1973 volvieron a regresar a la postemporada, pero volvieron a quedar eliminados y esta vez en la primera ronda. Entonces, al equipo le hacía falta algo.
Y ese algo llegaría en 1974 cuando los Pittsburgh Steelers concretaron lo que hasta hoy se conoce como el mejor draft que ha hecho un equipo en la historia de la NFL, donde draftearon a los jugadores Lynn Swann, John Stallworth, Jack Lambert y Mike Webster, el centro. Estos 4 jugadores eventualmente terminaron en el Salón de la Fama. Sí, los acereros de Pittsburgh en el 74 draftearon a 4 jugadores miembros hoy del Salón de la Fama. Y después de eso, pues vinieron los campeonatos. En la temporada del 74 vencieron en el Super Bowl a Minnesota por marcador de 16-6. Y en el siguiente año, en el Super Bowl 10, se enfrentaron a los Dallas Cowboys y ganaron ese partido 21-17. En un abrir y cerrar de ojos, los Steelers eran bicampeones de la NFL. Pero posiblemente la cúspide de esta defensa llegó en 1976. En aquel año los Steelers comenzaron la temporada con una victoria y 4 derrotas. Y en esos 5 partidos perdieron a Terry Bradshaw por lesión y se vieron obligados a jugar gran parte de la temporada con su backup quarterback. A pesar de esto, los Steelers se la arreglaron para ganar los últimos 9 partidos de la temporada de forma consecutiva, incluyendo 5 juegos donde el equipo rival no les pudo anotar un solo punto. Se alcanzaron a meter a la postemporada, pero fueron eliminados por los Raiders. Y en esa temporada del 76, aunque los Steelers no ganaron el Super Bowl, es recordada como una de las mejores temporadas para una defensa en la historia de la liga. Después de esto tenemos que saltarnos hasta la temporada de 1978, cuando los Steelers se vuelven a meter al Super Bowl para volver a enfrentar a los Dallas Cowboys. Este partido es recordado quizás por el drop más famoso en la historia de la NFL, donde en el tercer cuarto Jackie Smith voltó un pase de anotación que le lanzó Roger Staubach y los Dallas Cowboys terminaron perdiendo ese partido por solamente 3 puntos. Si hubieran ganado ese juego los Cowboys, posiblemente estaríamos hablando que la dinastía de los 70s, la más importante, sería la de Dallas y no la de los Steelers. Y por último, 1979. En esa temporada los Steelers cerrarían esta década dorada para la franquicia, ganándole el Super Bowl a los Rams, y con eso se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en ganar 4 supertazones. Comenzando la década de los 80s, los Steelers se comenzaron a desintegrar gracias a la salida o el retiro de sus jugadores más importantes. Chuck Noll seguiría con el equipo hasta 1991. Durante los 80s no lograron ganar otro Super Bowl porque pues ahí fue otra dinastía la que se armó. Pero sin lugar a dudas, este equipo de los 70s que se armó gracias a las buenas selecciones del draft de Chuck Noll es uno que ha quedado en la historia de la liga, ganando 4 Super Bowls en solo 6 años y llegando a la postemporada en 8 de los 10 años de la década. Y ahí está, esa es la historia de la primera dinastía en la NFL, la cortina de acero de los acereros de Pittsburgh. Díganme qué les pareció interesante, qué es lo que más les gusta o lo que no les gusta de esta dinastía. Ahí se las dejo entonces, yo soy Luis Pedro Páez. Les recuerdo que dejen su comentario y se suscriban al canal si les gustó el video. Síganos en nuestras redes sociales que se las dejo en la descripción, eso también lo pueden escuchar por Spotify. Y por supuesto, como les dije, suscríbanse al canal. Nos vemos. Ay, tate, el ojo. Nos vemos, tengan un feliz día.